Y así es, vinimos a conocer esta planta que se inauguró en mayo y nunca habíamos tenido la oportunidad de mostrarles cómo es y cómo funciona la planta de reciclado de plástico. Así que vamos a hacer un recorrido, lo tengo a Manuel Campos, el coordinador, uno de los coordinadores, para que nos cuente cómo se inicia el proceso desde que llegan aquí los recuperadores con las botellas de plástico. Bueno, buenísimo, les cuento. Muchísimas gracias por visitarnos y mostrar lo que estamos haciendo. La planta es una planta de tratamiento experimental de plástico. Estamos todavía aprendiendo algunas cuestiones, pero sí tenemos algunos procesos bastante definidos. La planta funciona gracias al plástico que traen los recuperadores urbanos que recolectan de los puntos verdes. Botellas de plástico de gaseosas, de bebidas sin azúcar, de agua, de lo que sea. Bien, botellas de plástico PET. Principalmente son todas estas que estabas comentando vos, de soda, de agua mineral, ¿sí? Son las que normalmente se ven transparentes o transparentes verdes, celestes. Si quieren saber si lo que tienen es PET, se fijan en la parte de abajo de la botella, si tiene un triangulito con un número 1 o con la sigla PET, es el plástico que nosotros estamos tratando. El plástico llega, los recuperadores urbanos lo buscan en los puntos verdes o en algún otro lugar en donde ellos tengan algún convenio para acumularlo, y también llegan mucha donación de algunas personas que están interesadas en no tirar ese plástico a cualquier lado, entonces vienen y lo traen para acá. Entra acá, Manuel, generalmente depositan acá todo, lo pesan en esta balanza y luego... El zoótropo o el motocargo que traen los recuperadores lo ubican acá entre las dos líneas amarillas con esta pequeña grúita. Nosotros sacamos el bolsón y lo pesamos al mismo tiempo, y después los chicos que trabajan acá, que son 5 chicas y un chico que son hijos de recuperadores urbanos, toman el bolsón, lo llevan hacia ese cuadro que se ve allá. En ese cuadro lo que se hace es la clasificación. La zona de clasificación, como dice allá el cartel, ahí se dispone todo, se revisan las bolsas y el contenido. Exactamente. Es necesario clasificar porque los procesos que se hacen son 3 y esos 3 procesos requieren de plástico en distintas calidades. Además también suele suceder que vienen plásticos que no son PET y también los separamos, y muchas veces viene mezclado con alguna otra basura que se les escapa a las personas que están separando, alguna botella de vidrio, alguna botella de aluminio, alguna lata de aluminio, nosotros la separamos también para avanzar en el proceso. Y una vez que tienen ya las botellas clasificadas, ¿cuáles son los destinos que se les pueden dar dentro de la planta? Bien. Tenemos 3 procesos principales que desarrollamos. Actualmente hay uno que está utilizado al máximo porque tiene que ver con la calidad del plástico que nos llega, que es el prensado. El prensado básicamente, ahí dice área de enfardado, es una prensa específica para PET, en donde nosotros vamos poniendo el plástico que está en condiciones de ser prensado, que en general es el plástico que no está inmaculado, no es bonito, no está del todo limpio. Es un gran volumen de plástico que se reduce con la prensa, más o menos. Se arman después los fardos, digamos, como vemos allá también dispuesto en la pared, como un fardo de botellas de plástico aplastadas. Exactamente, exacto, se hacen los fardos de PET. Aproximadamente 10 de estos bolsones que tenemos aquí al frente forman parte de un fardo. El fardo pesa aproximadamente 160 kilos. O sea, 10 bolsones de botellas hacen un fardo. O sea que imagínate la cantidad de botellas que tienen que juntar para poder lograr la cantidad de fardo que necesitan para vender. Sí, en realidad el principal problema del plástico es justamente eso. Ocupa un volumen inmenso y tiene un peso muy, muy pequeño. De hecho, una de las intenciones de armar esta planta era justamente esa. Poder echar mano a un residuo que antes los recuperadores no echaban mano porque tenía un valor ínfimo. No les convenía transportarlo porque les salía más cara la nafta que lo que ganaban transportándolo. Maggie, ¿nos escucha, Manuel? No nos escucha Pauli, pero a ver decime y le pregunto. Bueno, dale, cómo no. Primero, ¿qué destino se le puede dar a los fardos de plástico, por ejemplo? Además de venderlo ¿para qué? ¿Cuál es el destino que se le da a los fardos? Digamos, ¿dónde se vende? ¿Quién los utiliza? Los fardos son directamente preparados para la venta. La idea es disminuir el volumen al máximo para que el costo en transporte sea el mínimo. Actualmente los fardos se venden a una empresa en Buenos Aires.
Ahora sí Ajá. nos escucha Pauli y Manuel. Bueno, genial, Manuel, ¿qué tal? Buen día. Quería aprovechar ¿Qué tal? para Buen día. preguntarte un poquito más de cosas que por ahí damos por sentados, lo que es el plástico PET, por ejemplo. Ahí entran botellas con plástico PET, que es el que utilizan ustedes, y otras que no tienen plástico PET. ¿Qué es el PET? ¿Qué componente químico tiene el plástico que ustedes utilizan en esta planta? En realidad el componente químico, hablar de lo que sería la polimerización de los plásticos es bastante compleja. Lo que hay que saber es que el plástico hay básicamente unos 8 tipos y esos 8 tipos están bastante bien clasificados dentro de cada envase. Vos, cualquier envase plástico, si querés saber de qué tipo es, vos lo das vuelta y te fijás y tiene un triangulito y en ese triangulito puede figurar un número o una sigla. El número... El número 1 es el plástico PET. PET es tereftalato de polietileno, es el nombre químico, digamos. Pero se lo conoce como PET justamente porque es mucho más simple y es mucho más amable de nombrar. Claro, Mira, o Pauli, sea que acá el tenemos plástico también, reciclable es el que tiene el triangulito en las botellas identificado con el número 1, ¿es así? Para entender, para aprender a clasificar. No necesariamente. En realidad, plásticos reciclables son casi todos. Lo que nosotros tratamos actualmente en la planta experimental de tratamiento de plástico es el PET. Claro. Nosotros estamos preparados actualmente para recibir el PET y tratarlo. No quiere decir que los plásticos que tienen los triángulos con los números subsiguientes no sean reciclables. De hecho, por ejemplo, las tapitas de gaseosas son, en el triangulito vas a ver un número 5 o la sigla PP, que es polipropileno. Es otro tipo de plástico, también es reciclable, pero nosotros... Exactamente, nosotros no lo tratamos en esta planta actualmente. Sí, Te Maggie. quería mostrar, Pauli, en lo que recién charlando con Manuel nos contaban de estos experimentos, que justamente en una de las zonas de la planta hay un triturado de plástico. ¿Y cuál es el objetivo de este triturado que estamos viendo acá? Que parece como un papel picado, pero en realidad es como un papel, es un plástico picado. Bien, lo que ocurre en realidad cuando uno habla de procesos técnicos o tecnológicos que se le aplican al material plástico, uno tiende a aumentar el valor agregado de este producto. Cuando vos lo molés, obtenés un molido que puede venderse, incluso mucho más caro que el plástico enfardado, y también está la posibilidad de construir ese tipo de ladrillos que creo que se está viendo en este momento. Sí, se ve. Bien, ese ladrillo, nuestra intención es empezar a construirlo, pero básicamente tenemos, la idea de ese ladrillo no fue nuestra, es de un instituto de CONICET que se llama CEBE, que es el Centro Experimental de la Vivienda Económica. Ellos tienen la patente de ese ladrillo y nosotros estamos desde la Municipalidad de Río Cuarto tratando de lograr un convenio con el CEBE para poder empezar a producirlos. Qué interesante, Manuel, eso, poder construir casas con ladrillos derivados del plástico en un proyecto que decís que proviene de la gente del CONICET. Sí, sería ideal. Obviamente esos ladrillos tienen una forma de construcción diferente y la forma de construcción también pertenece al CEBE, digamos. Uno no puede directamente construir esos ladrillos y comercializarlos porque tiene que respetar las pautas que el CONICET pone, ¿no? Y aquí también tenemos una máquina que nos permite hacer cintas, digamos, sogas de plástico. Sí, en este caso es otro proceso. Las botellas, cuando las botellas están en condiciones óptimas, en ese caso es las botellas mucho más limpias y con la forma de botellas, o sea, no aplastadas, se pueden someter a un proceso de hilado. En el hilado uno saca una especie de cinta ¿Podemos tocar? Sí, se puede tocar. Una especie de cinta con la botella, salen aproximadamente 26 metros de esta hebra, de este hilo por botella. Y lo que se está viendo acá es una parte del proceso de torzado. El torzado tiene como fin transformar esta hebra de PET en una soga. ¿Qué resistencia tiene una eso, botella? Manuel? ¿Cuántos metros? Claro, bueno, son dos preguntas distintas. Sí. La resistencia es bastante variable. Estuvimos hablando con gente de la universidad, de la Facultad de Ingeniería, para ver si se podían hacer algún tipo de ensayo respecto de la resistencia y lo primero que nos pidieron fue estandarización en el proceso. Y en eso estamos, porque estandarizar implica hacer, por ejemplo, una soga continua
con plásticos provenientes de un mismo tipo de botella, digamos. Si no podemos utilizar, si nosotros llegamos a hacer una soga con hilo proveniente de una botella de gaseosa y de una de agua mineral y otra de agua saborizada, es imposible estandarizar. Entonces estamos en ese proceso aún. Está bien. Sí, Maggie. ¿Y cuántos metros salen de una botella? De hebras salen 26 metros. Continuos. Y lo último, porque también está Pauli, es subsecretario de Desarrollo Social, así que también vamos a charlar con él. Dale. Pero antes de abandonar a Manuel, ¿qué cantidad de botellas se reciben hoy y cuál sería el ideal de la planta? Bien, aproximadamente llegan unos 450 kilos de plástico por semana y nuestro objetivo sería llegar por lo menos a 1.500. Perfecto. Para tener un volumen de plástico adecuado para todo el trabajo que esto requiere, ¿no? Para tener a los operarios trabajando a full, digamos. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Te desconecto Por entonces favor, ahora, ningún sigo problema. camino. Por eso también, digamos, la intención de esta campaña Hagamos Eco, para que las escuelas y todos los ciudadanos y ciudadanas de Río Cuarto puedan empezar a colaborar con la planta experimental. Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Te conecto entonces también a vos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, justamente lanzando esta campaña, como decimos recién, para poner en funcionamiento la planta experimental del tratamiento de plástico. Para seguir avanzando, no solamente en eso, sino en otros proyectos. La campaña Hagamos Eco tiene que ver con profundizar no solamente en la recaudación de plástico para el funcionamiento de la planta, sino también la concientización de los chicos que van al colegio, que es parte del proyecto, que tiene la arista principal es lo social, pero tiene una fuerte inserción ambiental. De hecho, Manuel decía hace un rato que obviamente hay familias de recuperadores urbanos que son las que trabajan en esta planta. Ese fue el criterio. Primero, tratar de que sean todas mujeres, me pareció importante, dada la agenda política que tenemos y a criterio nuestro eran los sectores donde más teníamos que reforzar por su condición de vulnerabilidad. Tratamos de terminar el ciclo con el ciclo del programa, con el ciclo de la familia de los recuperadores y tratando de privilegiar a la mujer para darle un espacio de trabajo que sea dentro de la planta donde están perfectamente capacitadas para operar. Y respecto de los colegios, tratar de llegar no solamente a los chicos, sino que por medio de los chicos también ingresar a la casa de los familiares al momento de empezar a pensar la separación en origen, no solamente ahora a través de nuestros puntos verdes, que son parte del programa y que de vuelta tienen un contenido más social que ambiental, sino también a futuro, una vez que Servicios Públicos pueda avanzar en lo que nos falta de separación en origen. Recordemos que nosotros recibimos en la gestión la ciudad así como está y hemos avanzado muchísimo en el tema de recolección y a medida que vaya cambiando la modalidad de la recolección de basura en general de la ciudad de Río Cuarto, también vamos a ir pudiendo potenciar la planta. Pablo. La idea es que... Sí, Pauli. Sí, no, repasar un poco, ¿qué tal? Buen día. Es repasar un poco de los que forman parte de toda esta cadena que estás mencionando, porque tenemos entendido que esto surge a partir de una serie de charlas en las instituciones, en los colegios, con las inquietudes de los propios chicos, ¿no? Que quieren aportar a una mejora en el reciclado, en el cuidado del ambiente, y ahí entran otros actores, entra, bueno, lo que es la parte industrial, la cooperativa Todo Sirve, el municipio sin duda. Contanos un poco esa historia. El proyecto de la planta tiene que ver con eso. Mucho más que ver con una articulación de instituciones, como bien decías vos, Cooperativa Todo Sirve, Universidad Nacional de Río Cuarto, entre todos fuimos elaborando el proyecto. Manuel es el representante con quien usted hablaba recién de la Fundación Da Vinci, que no solamente nos ayudó en la colaboración con la municipalidad para llevar adelante el proyecto, sino también para hacerlo operativo, que es lo que ustedes estaban viendo recién. La campaña sí vino a pedido, nosotros siempre dentro del programa damos charlas en diferentes programas que se van organizando, pero también en muchos colegios, lo hemos potenciado muchísimo más a partir de la apertura de la planta, y en esto sí vimos la necesidad de darle una característica más formal y también de llamarlos a ustedes, que son los que difunden la comunicación, para poder hacer de esta campaña algo que llegue a mayor cantidad de gente. Y en base a eso, nosotros ya hemos estado en 15 colegios, hemos dado alrededor de 22 charlas, y lo vamos a tratar de seguir potenciando, Claro, con el doble criterio de utilizar también los colegios como una especie de punto verde para recolectar el plástico, para darle operatividad mayor a la planta, sino también para ver con los chicos, revisar y capacitar en la cuestión ambiental, que te aclaro que lo tienen clarísima en este sentido,
pero que sean la puerta del ingreso a la casa, porque hay generaciones, tranquilamente me puedo incluir yo en esas generaciones, que si bien estamos al tanto de la cuestión ambiental, no lo tenemos en nuestro orden de prioridad. Y a medida que vamos avanzando en la franja etaria, menos lo tienen en cuenta todavía. Bueno, y son pero los chicos tenemos los que le dicen entendido al papá que está mal tirar y todas estas cosas. Que las instituciones van a recibir unos bolsones, ¿no? Por ejemplo, como para que los chicos pongan ahí las botellas y se vaya recolectando el material para que después pase alguno de los integrantes de la cooperativa Todo Sirve y la lleven a la planta. ¿Es así? Exactamente. Son una especie de big bag o bolsones grandes, similares a lo que ustedes estaban viendo ahí para después el procesamiento en el prensado, de forma tal de que lo puedan recolectar en el colegio y que el recuperador urbano al momento de la carga pueda tener mucho más facilitado su trabajo. Digo, y me tomo un segundo para contarles esto, el recuperador urbano trabaja de esto y es importantísima la separación en origen prolija, porque no solamente facilita su trabajo, sino que lo dignifica. No quiero ser crudo con el ejemplo, pero me parece que a veces hace falta. No es lo mismo recuperar una botella de plástico en una bolsa gigante llena de basuras que tienen húmedos, que tienen vinos cortados, que tienen materiales de diversos tipos, que hasta inclusive en muchos casos pueden ser peligrosos, que trabajar con el acompañamiento del vecino y poder encontrar aquello que tiene algún grado de valor ya separado y poner a disposición aquello que no tiene el valor suficiente para el tratamiento que se le da en general a ese tipo de basura. Bien. Sí, Maggie. No, la verdad que es muy interesante esta cuestión de lo que vos recién planteabas, que hemos escuchado también a otras cooperativas hablando de esa cuestión, de por ahí el riesgo que genera por ahí meter la mano o tener que recolectar diferentes materiales y bueno, de qué forma esto podría ayudarlo con su trabajo. Pero bueno, también cambiando de tema, Pablo, hay una situación que nos preocupó, digamos que venimos siguiendo desde Buen Día, también en Punta La M, que tiene que ver con la llegada a la ciudad y como pasará con otros casos también, de familias que están en situación de calle, que bueno, se conoció casualmente el caso de una familia de Santa Fe, pero ¿qué pasa en estas situaciones en general? ¿Cómo está el municipio actuando, digamos, o recibiendo a estas familias que llegan como sin nada, buscando una ayuda al municipio de Río Cuarto? La familia de la que estamos hablando vino de Santa Fe hace un poquito menos de 2 meses. Nosotros tuvimos la primera intervención a través de la Guardia la semana pasada, otra en el fin de semana, y tuvimos la tercera el lunes, ya con los asistentes sociales de turno. Se les ofreció traslado, los días no eran complicados en cuanto a lo climático, así que la familia decidió quedarse ahí. Nosotros no hacemos traslados compulsivos, como todo el mundo ya sabe. Bueno, se les facilitó todos los medios que tiene la subsecretaría en la cuestión alimentaria, en la cuestión de abrigo y en aquellas otras cosas que ellos pudiesen solicitar. Ellos nos expresaron que habían planeado quedarse en la ciudad. El jefe de familia había perdido su trabajo hace poco y estaba en un juicio laboral que nos dijo que estaba en vías de cobrar y que en base a eso tenía la expectativa de poder instalarse en la ciudad de Río Cuarto. También tomamos conocimiento y nos pusimos en contactos con algunos vecinos que están colaborando con ellos y nos pusimos a disposición de la familia para todo lo que haga falta, sobre todo la cuestión de techo, si existe algún cambio climático para hacer los traslados y darles la contención oportuna, precisamente si se atraviesa por alguna situación un poco más peligrosa. ¿Aumentó la demanda social? Sin duda que ha aumentado la demanda social y la verdad que planificamos que de acá a fin de año las circunstancias políticas incidan sobre lo económico y lo económico en el bolsillo de la gente y estamos tomando la medida y planificando y previendo todo lo que tenemos que hacer a los efectos de poder contener la demanda. Siempre decimos lo mismo, ojalá que las cosas se acomoden de forma tal de que lo social no tenga que ser lo protagonista, pero ya durante 2019 hemos tenido un año, decimos complicadísimo en la materia de administrar los recursos y los proyectos y los programas del Estado, pero sin duda que el que lo tiene más complicada es la gente, sobre todo aquellos que tienen alguna condición de vulnerabilidad. A ellos nos debemos y tratamos de llegar a la mayor cantidad de lugares posibles de la mejor manera. También es cierto que desde los últimos 3 años yo no recuerdo ninguna nota en donde no haya hecho esta aclaración. Los municipios ya todos están entrando, el de Río Cuarto también, en un lugar muy delicado, no solamente respecto a lo social, sino lo que tiene que ver con la administración de las políticas públicas, y la verdad que si el gobierno nacional no logra acomodar sus políticas económicas, es difícil encontrar
en aquellos segmentos del Estado que menos recaudan las respuestas más esenciales para la gente. Gracias a Dios y gracias a una fuerte decisión del intendente, hoy todavía el municipio sigue dando las respuestas que la nación no da en casi ninguno de los casos. Hemos visto hasta hace poquito que ya empieza a haber cambio en la metodología de la asignación universal, errores en los sistemas de reparto, cambios en la fecha de cobro. Imagínense que estamos hablando del Tesoro Nacional. Y aún así el municipio, con todos los inconvenientes que atravesamos, con devaluaciones de por medio, vamos a tener la segunda devaluación grande en poco más de un año y medio, y así todos seguimos de cara a la gente y dando respuestas. ¿Son suficientes los recursos con los que cuenta el municipio para afrontar la demanda? Los recursos en lo social nunca van a ser suficientes porque las necesidades siempre son más de lo que podemos ofrecer. Sí tratamos de, con los programas, insertarnos en las necesidades básicas de la familia, y hoy estamos prestando sin duda toda nuestra atención, o la mayor cantidad de nuestra atención, al sostenimiento de los programas en general, como ustedes pueden ver, porque tenemos la convicción de que no podemos dejar de lado el desarrollo social dentro de la subsecretaría, pero también tenemos que reconocer que tenemos un ojo puesto permanentemente en la cuestión alimentaria. Gracias, Pablo. Sí, antes, te quería contar una cosa. Sí. A los efectos de la planta, hemos firmado el convenio con Carnerillo, que ustedes saben porque lo han cubierto en su momento. Tenemos reuniones la semana que viene con otras localidades de la región, y si Dios quiere, a través también de la Intendencia de Carnerillo, le mando un saludo al Intendente Iván Galfré, vamos a tener una reunión con la comunidad regional de la zona para poder incluir a todos los municipios del departamento Juárez-Selman a que traigan su plástico a cargo de los municipios que tienen un fuerte compromiso ambiental para el tratamiento en la planta de Río Cuarto. Perfecto, entonces para seguir dándole trabajo a los recuperadores urbanos de Río Cuarto, muchas gracias por responder a todas las consultas. Muchas gracias a vos. Muy bien, Pauli, gracias seguimos Pablo adelante con Bertea, Punta Arenas. gracias Maí. Sí, cómo no. Bueno,